Buenas noches, Dios les bendiga. Venimos a traerles un mensaje que es sumamente importante y es muy importante primeramente porque esto se debe hacer como obediencia a Dios, porque Cristo lo dejó como un mandamiento, y esto es predicar el evangelio, no una religión. Probablemente aquí hay personas que están enfadados de la religión o no sé, no quieren saber nada de la religión. Pero ¿sabes algo? No te vengo a traer una religión, sino la buena noticia del Señor Jesucristo. Hay muchas cosas en este tiempo que son muy peligrosas porque probablemente hay personas que se consideran creyentes o cristianos solo porque nacieron o dicen, no sé por qué lo llamen así, dicen que nacieron en cuna cristiana cuando eso no existe. Eso no sé por qué lo llaman así, pero ni una persona se le llama cristiana solo porque sus padres sean cristianos o porque sus padres sean pastores o solo porque él diga, pues yo creo en Dios. Eso no quiere decir nada, porque el diablo también cree en Dios y no es cristiano. Entonces, ni una persona que diga yo creo en Dios es hijo de Dios, tampoco. Ni una persona que diga yo soy muy erudito en teología y pues estoy en un seminario estudiando la Biblia, eso no lo hace hijo de Dios. Hay ateos que conocen mejor la Biblia que cualquier religioso y no creen en Dios. Entonces, son muchas cosas, son muchos puntos. Entonces no tiene nada que ver el que yo conozca la Biblia y que eso me haga hijo de Dios. El diablo conoce la Biblia y ya está condenado. Entonces, ¿por qué es importante predicar el evangelio? Porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están separados de Dios. Por cuanto todos pecaron. ¿Y quiénes son todos? Todos es todos sin excepción. Todos hemos pecado. No importa si conoces a alguien que es un sacerdote, un pastor, una monja o el papa, quien tú quieras, o al que tú veas como muy bueno, entre comillas, porque bueno no hay ni siquiera uno según Cristo. Todos somos pecadores, todos hemos quebrantado la ley de Dios, pero ¿cómo nos damos cuenta que somos pecadores o que somos malos? Bueno, la palabra de Dios dice que bueno solamente es Dios. Eso lo dijo Cristo. Cuando le dijo el joven rico, le dijo, maestro bueno. Cristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es Dios, que estaba dando a entender, bueno, el joven rico estaba dando a entender que Cristo es Dios. Entonces, pero él en su humanidad le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solamente es Dios. Y digo en su humanidad porque Cristo cuando estaba en la tierra era 100% Dios y 100% hombre. Dios no fue a la cruz, sino el que fue a la cruz fue Cristo hombre, no Dios. Porque si Dios hubiera ido a la cruz, entonces no es Dios. El que fue a la cruz fue Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué Cristo, el Hijo de Dios, fue a la cruz? La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que el justo murió por los injustos? Bueno, la palabra de Dios dice, y el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién de los que vamos aquí pone en primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa? ¿Quién ama a Dios? Nadie. Nadie hace eso, nadie pone en primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa. Ponemos en primer lugar la escuela, probablemente juegos, celulares, amigos, no sé. Todos quebrantamos ese mandamiento, sin excepción. Entonces, ha sido quebrantado. Si Dios nos juzgara solamente con ese mandamiento, estamos descalificados. Y según la palabra de Dios, como te mencionaba, dice que la paga del pecado es muerte. Y no se refiere solamente a que algunos le llaman natural, ¿no? Muerte natural. No, probablemente así lo vemos. Pero
la realidad es que Dios nos creó perfectos e inmortales, ¿no? Nunca íbamos a morir, pero como dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado y merecemos morir eternamente, pero en el infierno, ¿no? Dicen algunos, ¿cómo así, no? ¿Cómo eternamente? Bueno, es una muerte que nunca termina, ¿no? Es como un tormento que no tiene fin. Pero ni una persona va a escuchar el Evangelio de Cristo y lo va a tomar en cuenta solamente porque el mensaje le llame la atención. Todo aquel que cree en Cristo cree porque Dios le regala la fe. Nadie cree porque dice, bueno, yo soy muy listo y yo decido creer en Dios. Nadie decide creer en Dios. Todo aquel que cree en Dios es porque Dios decide que esa persona crea en Él. Porque la palabra de Dios dice que desde antes de la fundación del mundo, Él nos eligió para andar en cosas buenas. Entonces Dios nos eligió. Nadie elige a Dios. Ni una persona que diga yo soy cristiano o yo soy creyente o yo estudio mucho la Biblia o soy teólogo, soy muy erudito o tengo un tío que es pastor o tengo primos que saben mucho de la Biblia. Eso no los hace nada. Ese simplemente es un conocedor nada más, pero aún así es un hijo del diablo, ¿no? Todo aquel que simplemente dice saber la Biblia, pero no la toma en cuenta o se mofa de la santidad de Dios, se burla de las cosas de Dios, literalmente y directamente es un hijo del diablo, según la Biblia. La palabra de Dios dice que somos naturalmente hijos de ira, ¿no? Todo aquel que dice no hay Dios, según la Biblia, Dios lo llama necio. ¿Qué significa la palabra necio? Necio es como tonto, ¿no? Un tonto dice no hay Dios. ¿Por qué? El tonto sabe que sí hay Dios, pero decide aferrarse a que no hay Dios. ¿Cómo le llamas a un niño que le dices no lo hagas? Porque no lo hace. necio. Necio. Sabes que te dije que no lo hicieras, pero aún así lo hiciste. Bueno, el necio dice no hay Dios. Sabe que sí hay, pero prefiere decir no hay. Porque como sabe que sí hay Dios y que Dios es bueno, según su conciencia se lo dice, Dios es bueno, Dios es santo. Y si Dios es bueno y Dios es santo y es justo, Él va a tener que juzgarte conforme a su ley, conforme a los mandamientos, y tendrá que enviarte a su cárcel. ¿Cuál es la cárcel de Dios? El infierno. Y no necesitas conocer mucho de la Biblia para darte cuenta que un violador merece ir a la cárcel, que un asesino merece ir a la cárcel, a menos de que seas muy necio y te aferres a tu necedad, ¿no? O a lo mejor que tengas tu cerebro muy pequeño para decir, ay sí, oh sí, oh, ay, oh, oh, no sabía. Bueno, sí sabías, pero tu necedad te hace que te aferres a una tontería, ¿no? Creer que eres muy sabio cuando la palabra de Dios dice que queriendo ser sabios se hicieron necios. Entonces, aquí la única sabiduría solamente es Dios. Fuera de Él no hay sabiduría. Y no te hablo de una religión, porque probablemente has escuchado a muchas personas que dicen Dios es amor, Dios ama a todos y no importa lo que tú hagas, no importa lo que hayas hecho, aún así Dios te sigue amando. La realidad es que eso es una mentira. Y Dios, según Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está enojado contra el pecador todos los días. En pocas palabras, ¿qué quiere hacer Dios con el pecador? Matarlo y enviarlo al infierno. ¿Por qué el pecador que practica el pecado aborrece a Dios? Porque según la Biblia en Juan dice que ama más su pecado que a Jesús, que a Dios. Porque todas sus obras son malas. Ama más su pecado que dejar su pecado y seguir a Dios. Entonces, no sé si has escuchado a alguna persona que dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a la iglesia porque pues entonces voy a tener que dejar de tomar. Voy a tener que dejar de ir a los tables. Voy a tener que dejar de consumir drogas. Voy a tener que dejar muchas cosas. Bueno, se preocupa por su pecado, ¿no? Tiene que dejar su pecado. Entonces, amo más mi pecado que ir a Dios. Prefiero mi pecado, entonces hago a un lado a Dios y prefiero continuar en mi pecado. Va corriendo hacia el infierno, abrazando su pecado, creyendo que eso es disfrutar la vida, cuando la realidad eso es disfrutar unos momentos
a comparación de la eternidad en el infierno. Entonces, todos nosotros somos pecadores, merecemos la muerte eterna en el infierno. Pero ¿qué hizo Dios para que ese pecador que aborrece a Dios, y ese sentir es recíproco, es de aquí para allá? El humano aborrece a Dios y Dios aborrece al humano a causa del pecado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios para que nosotros fuéramos unidos a Él? Bueno, en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo por los injustos. Hubo un intercambio. Los pecados fueron puestos sobre un justo y la santidad de ese justo fue puesto sobre el pecador, para que el pecador tuviera vida eterna y ese justo fuera a la cruz a morir en tu lugar. Es un intercambio. El sustituto es el que te da la vida eterna. Eso es lo que vimos, o al menos eso quisieron dar a entender, aunque estaban muy retirados de la realidad en el Vía Crucis, ¿no? Papas. Porque según Isaías 53 dice que Cristo fue molido por nuestras transgresiones y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros hemos sido curados. ¿Quiere decir esto? Que nosotros merecemos haber recibido la ira de Dios, pero su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, recibió la ira de Dios para que tú tuvieras vida eterna. La palabra de Dios dice que después de que Cristo fue molido, fue a la cruz del Calvario y estando ahí, ¿por dónde vamos? Estando ahí, él clamó a Dios y le dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Que esto traducido del arameo es: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué se sintió desamparado Cristo, el Hijo de Dios, siendo triplemente santo, inmaculado? Porque Él estaba cargando con el pecado del mundo. Esa misma ira de Dios que recibió el mismo Hijo de Dios, la va a recibir aquel que muera sin Cristo, pero por la eternidad en el infierno. Algunos que llegan a ver la pasión de Cristo llegan a llorar por el castigo que recibió, injusto, y que ni siquiera abrió su boca, ni siquiera metió las manos, no hizo nada, aceptó el castigo que no merecía por tu culpa, y algunos llegan a llorar en ese momento, pero después que termina la película siguen haciendo de su vida como si no hubiera pasado nada. Entonces probablemente puede haber engaño, ¿no? Pero no juegues con Dios, porque nosotros no le podemos hacer nada a Dios, pero Él a nosotros terriblemente sí nos puede hacer. La palabra de Dios en Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Yo no vengo a contarte historias de Santa Claus o de muñecas o de hadas madrinas, o a decirte o a endulzarte el oído tratándote de engañar para caerte bien. ¿De qué me sirve caerte bien si al fin de cuentas te voy a caer bien pero vas a ir al infierno? Prefiero caerte mal, pero que escuchando la verdad, esa verdad te lleve a buscar a Cristo. Y no simplemente a que yo sobre tu espalda y te diga: sigue pecando, no pasa nada. Güey, nos colamos. Dios te comprende. Él te creó, Él te conoce. Pero nos ayuda. Sigue pecando. Él no te va a hacer nada porque Él es amor y Él te ama. Esa es una mentira del diablo. Y la verdad es que Dios aborrece el pecado y quiere enviar al infierno al pecador. No creo que tengan Pero todo pecador que cree en Cristo tiene vida eterna solamente a través de Cristo. A través de Él, no a través de una religión. A través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 14:6 Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino solamente es Cristo. Y fuera de Él no hay salvación. La palabra de Dios dice que después de haber dicho: ¿por qué me has desamparado? Él dijo: consumado es. Le digo a mi papá que he pagado la deuda, he terminado la obra. Y después de esto, Él llegamos en la morir. Fue bajado de la cruz, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios, que verdaderamente había pagado la deuda de pecadores como tú, si has creído. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días.
Isaías, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha de Dios intercediendo por cada uno de los que han creído. Si has creído en la palabra de Dios, Dios mismo te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Aquí no hay excusas. ¿Dónde es? Más o menos. No importa si yo digo, pues yo no creo que exista Dios, yo no creo en Dios, voy a disfrutar mi vida y ya cuando esté viejo, vas a ver qué pasa. Probablemente no llegues ni siquiera, si tienes 18, 15 o 20 años, probablemente no llegues para mañana. O probablemente al momento que duermes ya no te puedes levantar. Mueres, vas delante de Dios. Güey, para hacer así, ¿quién? Vas a ser juzgado delante de un Dios que es triplemente Toda esa santo suerte, y güey. que Él aborrece el pecado y tú eres pecador y lo que Él quiere hacer es enviarte al infierno. Pero si mueres habiendo creído en Cristo como tu Señor y Salvador, tendrás la vida eterna solamente a través de Él, no a través de nada, no a través de las buenas obras, no a través de la religión, no a través de cargar algo en tus hombros creyendo que eso te va a salvar, sino solamente a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente. Dios Sí, yo necesita voy todo ayuda. recto. No. Veo ahí el cielo, güey. Dios es todo. Él es creador del cielo y de la tierra, así que no te necesita a ti, ni nada de lo que tú hagas. ¿A quién? Él lo hizo ¿Lo está agachando, no? por sí solo, Él es autosuficiente. Él mismo proveyó un Salvador y ese que proveyó era su propio Hijo, para que tú pudieras tener vida eterna. Fernando, vamos a salir por Dios te bendiga. por adelante.